Bienvenidos a la última edición de QR de 2021. En este programa de hoy vamos a hacer un repaso sobre todos los temas que hemos tocado en el programa. Les vamos a contar un poquito, les vamos a refrescar en realidad por qué empezamos a hacer QR, este programa que celebra la nueva economía, no solo de Mendoza, sino de Argentina y del mundo. Estamos en un momento de crecimiento enorme, tecnológico, creativo, digital, y queremos mostrarles todos esos procesos que se están llevando a cabo de una forma divertida, fácil, sencilla, que la entiendan y que la vayan descubriendo junto con nosotros. Así que hoy los invitamos a que vean esta recopilación de los mejores momentos del año acá en QR. Un estudio que realizó el BID permitió conocer el perfil de los emprendedores creativos en América y reflejó que el 62% de los emprendedores son hombres y el 38% mujeres. La edad promedio del emprendedor creativo es de 35 años y el 90,4% tiene estudios universitarios, aunque no necesariamente vinculados a los negocios. En general aprendieron a hacer negocios sobre la marcha, es decir, durante el propio proceso de gestación de su empresa. El 43,5% de quienes respondieron son autoempleados y el 23% de los emprendedores no se ven a sí mismos como personas de negocios. En cuanto a las fuentes de inversión, la mitad de los encuestados comenzó sus negocios con dinero propio. La segunda fuente más común de inversión inicial es la familia o los amigos. Y el 58% dijo que su trabajo creativo no le genera un ingreso suficiente para vivir. Finalmente, entre los resultados se pudo comprobar que los emprendedores más felices no necesariamente son aquellos que más dinero ganan. Y una de las causas que les genera mayor satisfacción es el poder aprender cosas nuevas y la posibilidad de generar empatía. Y del otro lado de la pantalla está Hernán López, que lo vemos acá. Hernán López. Hola. Hernán López, que no sé muy bien qué haces, Hernán López, vos, ¿no? Porque, nadie sabe realmente pero bien que lo que hago. tuviste un problema de estómago que tuviste. Sí, Una cuenta de siempre. intimidades. Mira. ¿Qué pasó? Esta es seguramente la bobería que quiere que haga mi amigo ahí. Y antes que la gente se piense, trajeron un pésimo mago al estudio de manera satelital. No, en realidad lo que hago soy desarrollador de videojuegos hace ya 14 años, parte de la comisión directiva de ADO, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, miembro de Filmandes, speaker internacional y un pésimo mago, como acaban de ver, entre otros grandes éxitos. Y acá otros grandes éxitos, Ludmila Yaver, que es nuestra coequiper, que trabajamos en estos programas sobre la nueva economía. Se llama QR, que tiene que ver, qué raro, hablar de la nueva economía. Y para eso decimos que jugar es cosa seria y que los videojuegos no son juegos, sino son una nueva economía que genera desarrollo, riqueza, empleo. No, sin duda que lo son, digamos, no queda la menor duda que los videojuegos son una industria, aparte de ser un hermoso pasatiempo y aparte de que los desarrolladores de videojuegos pueden ser un poco informales, como claramente se puede apreciar un tipo escupiendo cartas en televisión. Eso no es serio para nada, pero la industria en sí es una industria que genera muchos dividendos, es una industria que exporta, netamente exportadora. El 90% de los estudios de Argentina desarrollan videojuegos para la exportación. Yo quiero saber, porque ¿cómo empezaste? ¿Cómo pasás de ser jugador de videojuegos a hacer una profesión de eso? Creo que es la pregunta que tenemos todos, básicamente. Y a ver, todo el mundo juega videojuegos a esta altura del año, digamos, de la historia de la humanidad. Todo el mundo juega videojuegos. O sea, la demográfica de videojuegos está separada por todos lados. A ver, uno siempre cuando era chicos, mi generación sobre todo, jugábamos al Family o al Atari, y cuando se terminaba el juego aparecían todos nombres en chino o en japonés en realidad, pero como nosotros imaginábamos que era chino eso, decíamos nunca jamás en la vida podremos hacer juegos porque claramente tiene que uno que estar en Japón haciendo los juegos, y gracias a Dios vino internet a dejarnos aprender un montón de cosas
y a democratizar, por así decirlo, el desarrollo de videojuegos. Me metí haciendo juegos en Flash, que es una tecnología que ya murió, eran juegos que salían para browser. No sé si alguien se acuerda de páginas como minijuegos, por ejemplo, donde uno ponía un jueguito ahí y pasaba un tiempo. Bueno, eso, por ese lado me metí haciendo juegos en Flash. Y después de ahí, bueno, fue creciendo, contratar a alguien para que haga el arte, porque primero hacía todo, después contratar a alguien para que programe, y así esto se fue convirtiendo en una compañía informal. Y bueno, ya estamos haciendo juegos para todo el mundo, hemos trabajado con gente de China, con gente de Holanda, con gente de Estados Unidos, con gente de Rusia, tenemos juegos publicados por todos lados. Así que nada, la cosa por suerte anduvo bien y nada, creo que ese es, resumiendo, cómo es la historia. Y contame, me imagino que con la pandemia su servicio creció un montón, porque ustedes un poco fueron pioneros, si se quiere, de la educación virtual, incluso antes de la pandemia. Sí, bueno, ¿cómo empieza todo esto? Con un tuit. Porque realmente nosotros, con Lisandro, que era mi socio en ese momento, vimos que, no sé, en ese momento estábamos informándonos de un tsunami en Tailandia y en Argentina no nos podíamos enterar qué pasaba en la escuela que está a 2 cuadras de mi casa. Y a raíz de eso, por ahí ya veníamos trabajando en esta idea de digitalizar servicios e implementar tecnología en lugares donde tengan impacto social. Y ahí empezamos a digitalizar procesos, más que nada, porque no queríamos que sea una comunicación, que sean mensajitos, porque realmente eso lo puedes resolver con WhatsApp o con un mail. Entonces empezamos con esta metodología de digitalizar los procesos para que las instituciones, los educadores, hasta los padres y los mismos alumnos tomen decisiones con datos. Pero nosotros decíamos, bueno, si el padre no se entera que el chico le va mal, el alumno no se entera que la semana que viene tiene un examen y el director no se entera que el docente no tomó exámenes en los últimos 20 días, no hay forma de que puedas generar una política activa de cambio en la educación. Entonces hay que medir, controlar para poder mejorar y crear políticas mejores. Hoy nos visita una persona que está vinculada a otro rubro totalmente distinto, por lo menos para nosotros, que tiene que ver con la innovación o la creatividad o la tecnología. Y se trata de, y esto es una opinión muy personal, que si este rubro donde trabaja nuestro invitado realmente tienen que ver con eso. Mario Adaro, juez de la Corte, la justicia hoy, ¿cuál es su parentesco con la tecnología, con la innovación o con la creatividad? Porque no parece estar muy cerca de eso. Bueno, primero, hola Marcelo, un gusto estar acá. Hola a los televidentes que siguen este programa sobre creatividad. En principio, tecnología hoy, sobre todo post-pandemia, claramente ha pasado a ser parte de la agenda social en general y del Estado, y dentro del Estado en la justicia. Yo siempre digo que la tecnología le va a aportar a la justicia 2 de por lo menos las 3 grandes exigencias que la sociedad tiene con la justicia. Uno son los tiempos, los grandes reclamos de los tiempos de la justicia. La tecnología es un gran aporte como herramienta para mejorar los tiempos. Y la segunda exigencia es la transparencia. Claramente la tecnología mejora transparencia, a lo mejor no es una exigencia que está en la agenda, pero necesariamente la justicia tiene que ir camino a rendir cuentas, a ser más transparente. La tercera exigencia es la independencia. Por ahora no. Yo creo que en el futuro la tecnología, la predicción, la inteligencia artificial, la Big Data, la Data Analytics va a mejorar, por lo menos va a aportar a mejorar el mapa de independencia dentro de la organización. Así que sí. Y por el otro lado, en la justicia se resuelven conflictos. Y los conflictos en esta sociedad cada vez son más complejos. Y si bien hay normas para aplicar al conflicto, que es un poco nuestra tarea, uno tiene que tener, en cierto modo, creatividad, no por afuera de la ley, pero sí creatividad a la hora de resolver conflictos. Bien, me convence en esta primera parte, en este tema tecnológico. Sé que vos estás preocupado por este tema, sé que estás presidiendo incluso una comisión específica
recordame bien, pero de Estamos tecnología con todas las cortes del país, ¿es exacto, cierto? Todas las cortes del país. Estamos en una organización que lleva más de 20 años, que era más que todo una organización institucional para la lucha de la independencia en los poderes judiciales por el sistema que tiene la Argentina federal, de varios poderes judiciales, bueno, el modelo argentino federal que lo tiene Brasil y México, nada más en todo Sudamérica. Y dentro de eso creamos casi predictivamente prepandemia un instituto, que es el que presido, con otros ministros de corte y con el equipo de tecnología, que solo venía siendo un foro de tecnología, de innovación y tecnología, y empezamos con un proyecto. Nuestro primer hijo es una nube judicial, es una nube propia para todos los poderes judiciales, una comunidad de desarrollo. Es decir, la posibilidad de que todas las provincias con nuestro equipo nos unamos para hacer desarrollo conjunto. Porque claramente tenemos preocupaciones y necesidades conjuntas, recursos mínimos, como siempre le pasa al Estado, y me parece que ese es un camino hacia la innovación pública, poder armar comunidades de mejora, de innovación, de creatividad y de desarrollo tecnológico. Uno cuando grafica la justicia, la grafica con un gran edificio, con una columnata como esta, y con una cantidad de papeles impresionante. La pandemia hizo que ese edificio o esa cantidad de papeles dejen de ser el ícono de representación, ¿no? Sí, claramente, con la paradoja que inauguramos un gran polo, ¿no? Bueno, con mucha inversión. A eso iba. Yo lo que digo es que se están replanteando las organizaciones en general, las organizaciones públicas y privadas, el espacio, el tipo de trabajo, el modelo fordista de jornada de trabajo, de ingreso y egreso. Creo que ahora vienen modelos mucho más horizontales, más por objetivo, más flexibles. La justicia podría, estamos planteando la posibilidad en el futuro de creación de tribunales nativos virtuales absolutamente. Un poco, también es cierto que los edificios, yo siempre no alcanza a ser un stand-up, pero siempre digo, la justicia como la conocemos nace en la República, cuando se crea la República, que le pone límite a un rey, le divide el poder que el rey tenía en 3 poderes, que es el Estado moderno que hoy conocemos, y de esos vicios del rey, muchos de esos vicios lo asumió uno solo de esos poderes con el metalenguaje del poder que tenía el rey. Nuestros edificios son palacios, somos usía, hay contubernio, pasillo, poder, derrocamiento y estabilidad. Intrigas. Estabilidad y no sometimiento, que esa es la otra dificultad que tenemos. Sí. No tenemos sometimiento al voto popular, entonces nuestra legitimidad como poder judicial va por camino hacia la credibilidad social, la transparencia. Entonces, en ese camino y con la reconfiguración social y de la humanidad, diría que nos planteó, ya se venía planteando antes, pero el COVID puso blanco sobre negro, un mundo digital, un mundo donde pasaban cosas, pero no estaba en la agenda pública, y claramente nos dimos cuenta que hay otra dimensión en la que hay que atender y que la innovación también tiene que ver y los derechos tienen que ver con lo digital. La posibilidad de acceso ciudadano a otro tipo de servicio, a otro tipo de Estado y dentro de eso a otro tipo de servicio de justicia. Va con vos. Va con todo. El vino nos une. Vino argentino. Siempre estamos hablando de economía creativa, de nueva economía, pero ¿qué es la economía creativa? Porque economía, a ver, existe la economía como macro, pero implica miles de factores, miles de industrias, y la economía creativa es solo una parte de esa, que a su vez está conectada. Pero, ¿qué es exactamente la economía creativa? Yo te lo voy a contestar porque en el programa de hoy vamos a tener a Trinidad Saldívar, que es desde el BID, desde Washington, fue quienes de alguna forma complejizaron este término, le pusieron dato, le pusieron número, y desde el 2013 que generaron el primer libro que se llama Economía Naranja, una oportunidad infinita, lograron generar indicadores puntuales de qué pasa con todas estas situaciones que tienen que ver el valor de las ideas, de la propiedad intelectual y de la cultura como factor de desarrollo económico. Así que... Y que se puede cuantificar, además, acá tengo el machete, porque hoy la economía creativa representa un 3% del Producto Bruto Global,
pero se espera que en los próximos años eso aumente hasta el 10%. O sea, las economías creativas en algún punto podrían llegar a representar un 10% de la economía global. Y además es de las partes de la economía que más han crecido en los últimos años, sacando la pandemia que obviamente generó una rareza en general en la economía global, pero previo a eso, la economía creativa iba creciendo con un 9% anual y un 12% anual, y esto es interesante, en los países en vías de desarrollo. O sea, los países en vías de desarrollo como Argentina, por ejemplo, la industria creativa crece más que el promedio global. ¿Cómo ves Mendoza en esa tendencia? Desde el punto de vista estrictamente empresarial, en el ecosistema en que vos también estás involucrada. Bueno, vos has dicho la palabra clave. Para desarrollar este sector se necesita de un ecosistema. Y Mendoza tiene un ecosistema y además Mendoza está desarrollando ese ecosistema. Y además hay, digamos, un gobierno provincial involucrado y preocupado por desarrollar este sector, muchos municipios también comprometidos, y hay un sector empresario involucrado y comprometido, y también la academia se está empezando a involucrar. Bien. Entonces, cuando vos tenés el sector público, que es el Estado, tenés las empresas y tenés la academia, que la academia no es solo la formación universitaria, claro. Sino las tecnicaturas y también la formación básica, es decir... Sí, y la actualización permanente y la actualización. De todos los protagonistas de ese ecosistema. Eso es lo que termina de armar ese ecosistema, que es lo que impulsa al sector. Fue una idea bastante pionera, no solo porque no sé si fue el primer coworking de Mendoza, pero fue de los primeros, entiendo, y porque además por el rubro que eligieron en ese momento, que todavía no era la explosión por ahí de la tecnología en Mendoza como hoy ya la conocemos. Claro, yo creo que en eso no fue como el primero técnicamente, porque habían otros espacios como casas o lugares de oficinas compartidas. Creo que fue el primero como que tuvo la inversión y la dimensión necesaria como para que generar por lo menos 100, 150 personas que estén con un propósito similar en ideas similares. Hubo uno hace muchos años que intentó arrancar en el centro y por ahí no traccionó. Creo que por ahí la idea llegó mucho antes de lo que se estaba generando en el mundo. Pero también este lugar tiene la idea de generar como inspiración a otros que pasen por acá y digan, se pueden hacer estas cosas en Mendoza. Mendoza tiene como una calidad, un nivel a nivel internacional. Digo, cuando armamos con la arquitecta el diseño original fue que uno entra acá y puede estar en cualquier lado del mundo, digamos, o en cualquier país del mundo. Y es un lugar donde la gente pase por acá y diga, che, sí, la verdad es que el mundo ya es mucho más cercano de lo que era antes. Uno tiene que viajar para conectarse con alguien de otro lado. Y la pandemia aceleró eso, ¿no? Eso viene de la mano de lo que te quería preguntar. ¿Por qué, habiendo viajado tanto, elegiste Mendoza para armarlo? Bueno, yo nací en Mendoza, estudié en Mendoza y mi familia es de acá. Si bien me creo como un ciudadano del mundo, porque cada vez creo menos en los países, en las nacionalidades y todo esto, que es parte también de una cultura. Mendoza es una ciudad hermosa porque tiene un clima espectacular, está cerca de las montañas, algo que a mí me encantan y tiene naturaleza. Y dentro de todo es una ciudad que es grande, pero chica, ¿no? Uno en la ciudad, más o menos 20 minutos llega a cualquier parte de la ciudad, cosa que en Buenos Aires o las grandes capitales tardan ya. Entonces creo que los chicos de tecnología o la nueva generación busca este balance entre tener una buena calidad de vida y tener una buena posibilidad de trabajo, que hoy no hace falta irse a Buenos Aires para tener un buen trabajo, digamos. Bueno, cuando preparamos este programa, desde la producción me dijeron, cuando viene un invitado no digas que es tu amigo, porque si no piensan que los traemos porque es tu amigo. Pero la verdad que tengo que decir que el invitado de hoy es mi amigo, hace muchos años que nos conocemos, es un gran artista, diseñador, creativo, y se llama Víctor Boldrini y le dicen el Pupo. ¿Qué tal, Pupo? Hola, Marcelo. Gracias por la invitación. Bien.
Pupo Baldrini, en el año 96-97, le encargamos el logotipo, logo isotipo, de lo que en ese momento era Phil Mandes, la recuperación de ese nombre emblemático de lo que significó la protoeconomía naranja en los años 40. Y llegó con un papelito, y es ese logo que después de 20 y pico de años sigue estando vigente. De ese logo, de los 90 a hoy, ¿qué pasó con el diseño, Pupo? En ese momento hay que pensar el diseño sin las redes sociales. Hoy parece loco pensarlo, pero antes para informarte del mundo necesitabas libros o alguien que hubiera viajado. Hoy podés informarte casi en momento real de lo que está pasando. Eso también ha cambiado las herramientas. Antes eran programas específicos, un conocimiento específico que hoy lo puede hacer cualquiera, puede acceder. Creo que en eso ha cambiado el diseño y ha hecho que se profundice más, porque si ofrecemos lo mismo, esa misma capa superficial que llegamos todos, que antes llegaba poca gente, pero ahora llegan todos, necesita tener como una mirada más profunda el diseño hoy, me parece. ¿Y vos ves que hay una evolución de ese tiempo a hoy, más allá de que hayan cambiado esas herramientas comunicacionales, pero el diseño como instalación, como hecho identitario de Mendoza? Yo en un momento pensaba que no, pero después de viajar por otras ciudades de Argentina con otra mirada, me doy cuenta que Mendoza, frente a otras provincias, tanto el diseño como la arquitectura tenían un impacto muy importante. Y después eso se ha manifestado también en el turismo y en abordar las cosas de otro modo. Creo que también se manifiesta en la gastronomía, se manifiesta en la vitivinicultura, que es como un embajador de la provincia en el mundo, y creo que sí, que ha tenido... En ese momento no lo veía tan claro, pero hoy se ha manifestado lo que se sembró en otra época, me parece. Bueno, tu estudio junto con Gato, tu compañero inseparable de aventuras y de vida, empezaron también con esto de la identidad en las etiquetas de vino, y así como, yo siempre digo, así como estaba Bormy de Janson, que empezaron en el tema de la arquitectura, ustedes una botella desnuda la transformaron en un espacio de identidad, y eso también es un reconocimiento también a eso, ¿no? ¿Cómo lo han vivido también? Yo creo que eso también fue producto de, como nosotros veníamos de otro lugar, con otra educación. Nosotros queríamos hacer tapas de libros, discos, teníamos esa expertise. Y de algún modo, cuando empezamos a hacer trabajos vitivinícolas, solamente aplicamos ese saber hacer, de contar historias de un modo distinto. Y eso se manifestó en etiquetas. Y justo coincidió en un momento particular que era Argentina, que empezaba a mostrarse al mundo. Entonces, antes las etiquetas las hacían parecidas a las de otros famosos de sus países, como los inmigrantes, las hacían como lo que ellos conocían. Y nosotros, con ese modo distinto de hacer lo que no fue totalmente pensado, sino era lo que nos salía, empezaron a hacerse de otro modo. Y ese modo, de algún modo, gustó y fue quedando, se fue estableciendo. ¿Te acuerdas cuál fue la primera que hiciste? La primera que hicimos con Gato fue una de Santa Isabel para Adriano Cianetiner, que tenía un poquito de todo, tenía un poquito de San Telmo, un poquito de Trapiche, y después nos dimos cuenta que Trapiche tenía un poquito de Gaja, y así, y eran como distintos escalones que se van influyendo entre sí hasta que sale uno nuevo. Como los embriones, se parece un poco al padre, a la madre, como los hijos, así son los diseños. De alguna forma vos tenés una etiqueta que se llama Judas y otra que es para el Papa Francisco. Sí, un poco, ¿no? Eso es totalmente cierto. La primera etiqueta de un vino del Papa Francisco la hicieron ustedes. Sí, sí, tuvimos esa suerte de hacer ese vino, que fue cuando se canonizó el cura Brochero. Ajá. Es como un poco fortuito, porque tener un papa, que tener un santo y hacer el vino para esa canonización, bueno, fue una cosa que se da pocas veces que coincidan todos esos vectores. Dos cosas te quería preguntar. Una, haber vivido también en esta relación de pareja creativa con Gato durante muchos años. Y ha sido 30. 30 años. 30 años. ¿Y cómo es trabajar con un socio 30 años? Y es bueno porque siempre que uno mira de una forma, el otro tiene otra mirada, un cuestionamiento, y eso hace que se vaya mejorando. Te tiene el ego ahí,
¿no? Una administración de egos. Una administración de ego, exactamente. Y lo otro es el tema del espacio y la formación del recurso humano. Con vos hemos charlado muchas veces de las críticas hacia los espacios universitarios, a la formación superior del diseño, y de alguna forma vos hoy estás... Sí, vinculado a eso. Vinculado a eso. ¿Cómo es esa visión crítica versus la práctica? Yo creo que se ha roto en este momento el hacer con el pensar el hacer. Me parece que necesita volver a juntarse. Creo que en la universidad necesita haber más gente que esté trabajando, digamos, en el medio, haciendo el diseño como una herramienta económica y social, y no solamente con prepararse para transmitir ese conocimiento como ser profesor. Creo que las dos cosas tienen que estar y hay una que está un poco débil. Me parece que eso es lo que hace que la mesa se mueva un poco, que no esté firme. Que hay una evolución en esto, hay mayor cantidad de profesores que están relacionados en el medio y que... Hay otro detalle, que la inserción laboral no es fácil como en cualquier actividad y hay muchos que empiezan a trabajar como profesores producto de una situación laboral, que empiezan a dar más horas y se empieza a transformar en una profesión, más que yo creo que el diseño es como un oficio donde se necesita hacer para poder enseñar. No basta con estudiar para poder enseñar. Bueno, y cuando cerrábamos esta claqueta que dice Año Nuevo, programa 18, cierre, en realidad, gracias a la magia de la televisión, hoy estamos, antes de ayer, estamos hoy, porque hoy es sábado 1 de enero del 2022, y estamos cerrando un programa que hicimos con mucho cariño, con mucha pasión, y también para empezar a hablar de esos intangibles que producen desarrollo, recursos, una matriz económica distinta, cultura, identidad. Y de eso se trató este primer ciclo, porque queremos seguir y continuar con esto junto con mi compañera Ludmila Llaver. Pudimos hacer esto, que nos animamos, en mi caso particular, nunca había hecho este espacio de la televisión, y la verdad que con Meca, con todo el equipo, con Laurita, con Steffi, con todo el equipo de Federico Barzola aquí, hicimos este programa y queremos seguir haciéndolo. Y fundamentalmente estamos viviendo, decía más temprano en la producción, Charlie dijo, cerca de la revolución. Nosotros estamos en plena revolución, porque hoy nos metemos en temas que tienen que ver con el metaverso, que tienen que ver con las distopías, que tienen que ver con un montón de cambios que por primera vez la humanidad es partícipe y es protagonista de estos cambios. Y nosotros desde QR queremos ser, por lo menos, visibilizar, que es una frase que a la productora de contenido no le gusta mucho, pero visibilizar este espacio para desarrollar una matriz productiva novedosa desde Mendoza, desde la costa oeste, para toda la región. Así que muchas gracias por habernos acompañado, gracias a todo este equipo que también nos acompañó durante este tiempo y bueno, esperemos vernos el sábado próximo con más novedades, con más ganas y con más cultura para transformar el lugar donde vivimos. Nos vemos, felicidades.